tenemos en línea al economista y dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal. Marcelo, Andrés Batistela lo saluda. ¿Cómo anda usted? Buen mediodía. Bien, Andrés, como siempre, un gusto saludarlo. El gusto es nuestro, Marcelo. Lo llamábamos para hacer una consulta. ¿Qué significa esto de que a través de un decreto el gobierno nacional obliga al sector público a comprar letes, Marcelo? Bueno, ocurre lo siguiente. Los organismos del sector público pueden tener excedentes, o sea, recursos que transitoriamente no están utilizando, o que no se gastaron o que no fueron ejecutados. Entonces, lo que plantea este decreto es que esos recursos, en forma obligatoria, tienen que ser asignados a la compra de letes, es decir, tienen que financiar al sector público. Es, como diríamos, para tratar de usar una metáfora, raspemos las ollas más chiquitas, ¿no es cierto? Raspemos la plancha, la sartén, es decir, las cosas para llenar la olla grande, ¿no? Es decir, tomar recursos de organismos del sector público para financiar al sector público que tiene dificultades para llegar de acá a fin de año. Ahora, esta norma tiene nombre y apellido. Y ese nombre y apellido, es decir, estamos hablando de una repartición muy concreta, que es el ANSES. Claro. Y el Fondo de Garantía de los Jubilados. Claro, ahí está. Ocurrió lo siguiente. Hace algunas semanas atrás, el gobierno obligó al ANSES a comprar letes con recursos del Fondo de Garantía. Esta medida fue cuestionada inclusive por los directivos del organismo, porque estamos hablando de comprar bonos de una deuda pública que hace algunas semanas atrás fue defolteada. Claro. Es decir, que están utilizando el dinero de los jubilados para comprar obligatoriamente bonos cuya solvencia de pago está completamente en discusión. Claro. ¿Cuál es el riesgo real entonces, Marcelo, de que se esté desfinanciando definitivamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Claro, esto es, digamos, una transferencia compulsiva de recursos de los jubilados a un Estado cuya capacidad de repago de la deuda está en discusión. ¿No es cierto? Para decirlo de otra manera, está transfiriendo el default del Tesoro a la caja de los jubilados. Claro. Y lo hace con decreto de necesidad de urgencia, lo cual ya metiendo en un terreno más formal, Marcelo, uno no sabe si esto es inclusive constitucional, legal. Claro, es una medida, digamos, de características absolutamente confiscatorias. En realidad, ¿cuál es su origen? Cuando el ANSES fue obligado a comprar letes hace algunas semanas atrás, esto provocó un ruido en los directores del organismo, porque probablemente más de uno temió después tener que ir a darle explicaciones a la justicia por haber comprado letes y no haber colocado el dinero de los jubilados en alternativas más rentables o más seguras. ¿No es cierto? Es decir, un Estado defolteado le exige al organismo que administra los recursos previsionales a confiar en él. Este es un poco el punto. Entonces, para cubrir al ANSES, para cubrir esta operación con una pátina de legalidad, han sacado este decreto de necesidad y urgencia que, digamos, es retroactivo en el sentido que va a parar la operación de compra de letes que ya hizo el ANSES, y las que pueda hacer de acá a fin de año, porque el ANSES tiene de acá a fin de año vencimientos por unos 2.000
mil millones de pesos de letes, que ahora con este decreto las va a refinanciar obligatoriamente, es decir, no se va a ir de estas letes, sino que va a renovar el vencimiento. Claro. Entonces, esto es evidente. Ahora, en un análisis más general, es decir, dejando por un momento al ANSES y pensando qué puede tener de repercusión esto sobre otros organismos del Estado, yo me animaría a decir que estamos ante un ajuste encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque los organismos del Estado, si tienen excedentes o partidas no ejecutadas, bueno, probablemente, digamos, ese dinero, digamos, de acá a fin de año, podría ser empleado para, digamos, cumplir con gastos que no se hicieron, de todo tipo, es decir, infraestructura edilicia, pensemos en situaciones que tienen que ver con infraestructura escolar, si fuera el Ministerio de Educación, es decir, gastos sociales de diferente tipo. A mí no me extrañaría que junto con esta obligación de invertir en letes, se establezca una supervisión sobre los excedentes que tiene que cada repartición, para que no sean, entre comillas, desviados en gastos propios del sector, y ese dinero sea aspirado, ¿no es cierto?, sea succionado por el Tesoro Nacional con esta obligación de colocar, ¿no es cierto?, los fondos en letes. Claro. ¿No? Imaginemos, hay una repartición que dice, bueno, vos tenés un excedente, no, pero lo tenía guardado porque queremos cumplir con tareas o cuestiones que hasta ahora no fueron ejecutadas. No, estos fondos los tenés que poner en letes. Obligatoriamente. Claro, entonces no me extrañaría que más allá de la cuestión del ANSES, el gobierno nacional se monte de alguna manera en este decreto para obligar, digamos, a que cualquier remanente de fondos sea colocado bajo la aspiradora del Estado Nacional. ¿No es cierto? Es decir, esto que yo le decía antes, raspar las ollas pequeñas para financiar la olla grande. Claro. ¿Esta es la deuda interna que algunos economistas mencionan, Marcelo? Bueno, en el decreto se menciona la prórroga de la emergencia alimentaria. ¿No es cierto? Es decir, que con esta colocación de letes se quisiera cumplir, por ejemplo, con la ley de emergencia alimentaria que se votó recientemente. Si esto es así, quedaría claro que la emergencia alimentaria sería financiada con un ajuste encubierto en otras áreas del Estado Nacional. Sí, sí, está claro. Se está raspando la olla, como usted bien lo dijo. Claro, es decir, a mí no me extrañaría que con esto venga, ¿no es cierto?, una suerte de supervisión draconiana. Entonces digan, bueno, acá quedaron remanentes, acá hay partidas no ejecutadas, y bueno, todo eso, ¿no es cierto?, pase bajo el rasero, ¿no es cierto?, de esta obligación de financiar al Estado Nacional. Ahora, Marcelo, ¿cuál es el objetivo del gobierno? ¿Es simplemente llegar al 10 de diciembre y que no huele todo por los aires? Bueno, sí, indudablemente son medidas de carácter desesperado que muestra, digamos, el estado de quebranto en el cual ha quedado la economía nacional. Y desde este punto de vista, digamos, en el aspecto más saliente de esta medida, está mostrando la intención de servirse de los recursos jubilatorios para cubrir, digamos, a un Tesoro Nacional que ha acumulado, ¿no es cierto?, una deuda que ya supera
Claro. La otra consulta que quería hacerle, Marcelo, tiene que ver con el famosísimo desembolso del FMI de 5.400 millones de dólares. ¿Cuáles son los riesgos si no llega este desembolso para la Argentina y para el gobierno nacional? Bueno, es indudable que estos 5.400 millones estaban incluidos en el programa financiero con el cual contaba el macrismo para llegar hasta el 10 de diciembre. La no colocación de este dinero está mostrando claramente que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está caído. Sí. Y creo que ahora el debate ya se enlaza con lo que pueda ocurrir con el futuro gobierno, porque es muy claro que se ha establecido ahora una disputa entre el Fondo Monetario Internacional y los acreedores financieros privados del país. Es decir, los fondos de inversión internacionales que están discutiendo este famoso problema de reestructuración o reperfilamiento. Claro. Según se informa en estas horas, sí, el Fondo Monetario quiere que, digamos, el castigo de la reestructuración con quita se le aplique a los acreedores privados y que el Fondo Monetario goce del reperfilamiento, es decir, que tenga simplemente una prolongación en los pagos de deuda, pero sin quita. ¿Quita de capital o de intereses? Bueno, en el caso del Fondo Monetario no quiere, ¿no es cierto?, ningún tipo de ninguno. De quita. Digamos, el Fondo Monetario no va a aceptar que haya una medida de ese tipo sobre su deuda. En el caso de los acreedores privados se está discutiendo el tema, por supuesto, en torno de un gran negocio, porque lo que consideran estos acreedores es que les podría convenir un canje de deuda, teniendo en cuenta la baja paridad respecto de su valor nominal en el momento actual y la revalorización que podrían tener luego de una reestructuración. Claro. Todo esto va a ser muy gravoso para la Argentina. Claro. Y seguramente va a estar asociado a otro tipo de condicionamientos. Claro. Como por ejemplo ir a fondo con una reforma previsional. Otra más. Volviendo a nuestro punto de partida, que hoy se esté vaciando el ANSES del modo como se está haciendo, justamente para cubrir a un tesoro quebrado con el pago de la deuda, anticipa qué tipo de confiscación podría llegar a plantearse a futuro en el ANSES. Claro. Queda bien clarito, Marcelo. Le agradecemos como siempre por su tiempo, por brindarnos unos minutos y por charlar de estos temas con nosotros. Seguramente la vamos a seguir pronto, Marcelo. Les mando un abrazo. Un gran abrazo, Chau, chau. Chau, chau. El economista Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, bueno, charlando sobre esta situación, poniendo bien claro lo que significa esto del decreto de necesidad de urgencia por el cual el sector público nacional está obligado a comprar letras del Tesoro Nacional. El riesgo es el desfinanciamiento del ANSES, de la Caja de los Jubilados, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Recordamos